¿Qué vienes esperando el día de hoy? Así que nos hagamos la pregunta reflexiva. ¿Qué vengo esperando el día de hoy? ¿Sabes? Porque Dios dice en Hebreos que cuando le buscamos creyendo que hallamos algo en Él y algo de Él, entonces Dios premia esa actitud de fe. Así que con esto en mente, ¿qué te parece si leemos unos versículos de un mensaje que quiero compartir? Está en mi corazón. Estoy creyendo que Dios va a hablar a nuestras vidas y que Dios va a traer esperanza, que Dios nos va a inspirar, que Dios nos va a alumbrar los ojos de nuestro corazón. Así que quiero leer unos versículos, quiero que oremos juntos y entonces entramos al mensaje juntos. ¿Está bien? Quiero leerte Marcos. Gracias por las porras, gracias por las porras. Marcos 8:14. Y voy a leer varios versículos, oramos y entramos. Y dice Marcos 8:14: pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían pan en la barca. Marcos 8:14. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió. Digan conmigo, advirtió. Oh no, hay una advertencia aquí. Y Jesús les dijo: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Y Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? Dice Jesús. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. ¿No recuerdan nada en absoluto cuando los alimenté a los 5,000 con 5 panes? ¿Cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. Y Jesús termina esta historia diciendo esta pregunta: ¿todavía no entienden? Les preguntó. ¿Todavía no entienden? Y el mensaje del día de hoy lo titulé así: entiende, no es lo de afuera. Alguien diga conmigo: entiende, no es lo de afuera. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestras vidas. Tu palabra nos acerca a ti, nos muestra tu corazón, nos muestra tu persona, nos muestra lo que tú quieres en nosotros y de nosotros. Y el día de hoy pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Señor. Danos la gracia para entender lo que tú quieres hablarnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Y si estás contento el día de hoy, puedes darle una vez más un aplauso a nuestro bueno y generoso Dios. Entiende, no es lo de afuera. Ese es el mensaje. Y sabes, estos versículos que estamos leyendo son el resultado de una suma de circunstancias, de eventos, de predicaciones, de cosas que vienen sucediendo cuando vamos leyendo el Evangelio. Y sabes, algo muy interesante que podemos encontrar en el Evangelio es que Jesús siempre tuvo una armonía perfecta en cada una de sus enseñanzas y de sus mensajes y de sus parábolas y sus ilustraciones. Y en lo que acabamos de leer, el cuadro que nos está narrando la Biblia es el resultado de esta suma de eventos acerca de un tema repetitivo. Jesús venía repitiendo un concepto, venía repitiendo una enseñanza, venía repitiendo una idea con sus discípulos una y otra y otra y otra vez. Claramente ellos no lo entendieron y se entiende la frustración de Jesús de decir: uy, todavía no entienden. No era porque Jesús esperaba una revelación especial en sus discípulos, más bien era porque era una terquedad en los discípulos que se les repetía, se les repetía y se les repetía, y ellos como quieran no lograban captar lo que Jesús estaba queriendo decirles. Ahora, tomando en particular esta escena, este cuadro, los sucesos repetitivos que Jesús venía enseñando tienen que ver con un mismo concepto, y el concepto es el siguiente: el pan. El pan. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el pan? Amén, amén, qué bueno es el pan. Y sabes, Jesús lo dijo varias veces y ya hemos escuchado estas expresiones varias veces, estamos familiarizados. Cuando Jesús, por ejemplo, enseñó esta gran verdad de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Luego también Jesús habló de sí mismo como el
pan de vida. Y dijo Jesús: yo soy el pan de vida. Jesús, vimos como lo acabamos de leer, también en una ocasión tomó 5 panes y los multiplicó y alimentó una cantidad de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que si pues cada uno lo casamos y le damos un hijo, pues estamos hablando de aproximadamente 15,000 personas, siendo un pan multiplicado para alimentar todos ellos. En otra ocasión Jesús toma 7 panes y otra vez alimenta ahora a 4,000 personas, multiplicando el pan. Y lo vamos a ver también más adelante, después de esta escena, que Jesús sigue retomando el tema del pan una y otra vez, diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido, háganlo en memoria de mí. Y Jesús toma esta ilustración del pan y lo repite y lo repite y lo repite para tratar de dar una ilustración. Ahora, tomando el orden cronológico, Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, dijo que Él es el pan de vida, alimentó a 5,000 y alimentó a 4,000. Y entonces llegamos a este momento. Los discípulos se suben a una barca con Jesús. Jesús va en la barca y voltea y les hace una advertencia: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Entonces no está hablando de otra cosa, porque la levadura es un ingrediente que está íntimamente relacionado con el pan. ¿Cuántos en la cuarentena y en pandemia empezaron a usar la levadura para hacer una pizza casera? ¿Sí? ¿A quién le dio el don de la repostería o de la cocina durante pandemia? Nosotros nos pusimos a hacer pizza, ¿verdad? Y hacíamos la masa y era mágica la levadura. ¿Por qué? Porque le echabas una cosita ahí y de repente parecía que se había triplicado el tamaño de la masa. Como quiera, no nos quedó rica la pizza, pero se multiplicó el tamaño de la masa, que era el propósito de ver a la levadura en acción. La levadura tiene esta característica de fermentación. La levadura, de alguna manera, en agua y comiendo azúcar, empieza a liberar una especie de gases. Yo sé que no suena tan atractivo, pero empieza a inflar la masa y qué rico huele, ¿verdad? Qué rico huele cuando el pan está la masa está en este momento. Entonces tiene esta característica. Pero hay algo muy interesante: a pesar de que para nosotros la levadura es un ingrediente que es útil para pan o para masa, para los judíos la levadura no era algo así tan agradable. De hecho, para ellos era considerado un ingrediente que corrompía o que hacía masa impura. Por lo tanto, los judíos tenían la práctica de comer masa sin levadura, porque en su mente la levadura corrompía la pureza de la masa. Entonces, cuando Jesús dice cuídense de la levadura, en otro sentido, en una ilustración, los discípulos están captando esta instrucción: cuídense de algo que puede corromperles a ustedes, algo que puede podrir o estorbar aquello que es puro. Entonces Jesús está hablándoles de cuidarse de algo que los pueda corromper. La pregunta es: ¿qué es aquello que puede corromperlos? Y entonces Jesús es explícito y dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. De los fariseos y de Herodes. Y es como, y estos dos grupos de personas que tienen todo que ver, porque son los grupos que acompañaron a Jesús a lo largo de toda su misión aquí en la tierra. Siempre vas a ver a Jesús haciendo algo, enseñando algo. Y fariseos y de alguna manera autoridades romanas, políticas, involucradas en este problema, y Jesús viniendo a ser disruptivo para estos sistemas de hombres que se habían establecido para hacer algo. Y entonces el evangelio como que no estaba cumpliendo ninguna de las dos agendas. Entonces los fariseos y los romanos, o el gobierno, la política de esos días era atentada por lo que Jesús venía haciendo. Y Jesús no solo venía haciendo esto, sino que explícitamente le dice a sus discípulos: y cuídense de esto, que está siempre aquí mezclado con todo lo que está sucediendo. Ahora, Jesús no vino a la tierra a confrontar a los fariseos. Jesús no vino a la tierra a andar sacando el diablo, y Jesús no vino a la tierra a andarse peleando con el imperio romano. Jesús vino a la tierra a cumplir la voluntad de su Padre celestial. Vino a establecer el reino de los cielos. Vino a enseñarnos su santa voluntad y de cómo caminar en una vida de propósito siguiéndolo a Él. El problema no era Jesús contra ellos, era que ellos reaccionaban ante lo que Jesús venía haciendo. ¿Por qué? Porque era expuesto lo corrompido de sus sistemas.
Y estos dos sistemas, de una manera general, yo lo quiero decir así, en la actualidad siguen siendo los mismos sistemas. El sistema de los fariseos es el sistema de la religiosidad. Es como si Jesús les dijera: cuídense de la religiosidad, discípulos. ¿Y qué es la religiosidad en este punto? Y me llama la atención porque es fariseos, religión; Herodes, política. ¿Y cuántos han escuchado esa frase de no platiques de religión ni de política? Hagas lo que hagas, menos cuando es de noche, no lo hagas, ¿sí? No platiques de religión ni de política. ¿Por qué? Porque la religión y la política siempre traen estas tensiones y discusiones, ¿no? Me llama mucho la atención porque se supone que la religión es como que la solución a la humanidad, o la política también. Somos la respuesta al cambio y la seguridad de la sociedad. Nosotros somos la salvación. Y me da risa que no tienes que entrar en las acciones. Simplemente cuando mencionas algo de religión o de política, ya empiezan los problemas. Con solo ser mencionado estos sistemas generan problemas. Deja tú, o sea, ya cuando entras al tema pues está más complicado. Y Jesús dice: cuídense de esto. ¿Por qué? Porque ambos sistemas se rigen con un mismo fin, pero al final con diferentes medios. Los religiosos, por ejemplo, buscaban ser una especie de élite, una especie de personas en poder, personas elevadas, personas en reconocimiento, gente de estatus, gente de reputación. Y la manera en la que ellos caminaban para llegar ahí es usando religión. Y entonces sacaban su religión y empezaban a medir a la gente. ¿Cómo? ¿Nada más oras 1 hora al día? Mi vida. ¿Cómo? ¿Nada más ayunas 1 vez a la semana? ¡Oh, ternurita! No, yo, si supieras. Y entonces ellos empezaban a lanzar estándares que la sociedad no podía cumplir. Ahora Jesús los desmiente así en un 2x3 y les dice: ustedes tampoco lo hacen, pero dicen que lo hacen, ¿verdad? Y son también unos. Pero entonces el sistema religioso tiene esta intención de llevar a gente para obtener una especie de aprobación, una especie de aceptación, una especie de posición de influencia basado en el desempeño, en un buen comportamiento, en una serie de reglas, de expectativas, de estándares, de una buena moral, para que al final ellos pudieran obtener espiritualidad y aceptación. Fíjate bien, por medio de todas aquellas cosas que haces. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto ofrendas? ¿Cuántas veces vas al templo? ¿Cuánta teología sabes? ¿Qué tan cercano eres al sacerdote del templo? No, yo soy cercano a él. Yo lo invito a mi casa a desayunar. Y entonces, basado en las cosas que haces, ellos obtenían espiritualidad. Pero realmente lo que había detrás de su aparente espiritualidad era una posición de poder, era una posición de influencia. Ahora, el tema de la política en los tiempos de Jesús era el mismo sistema. El fin es obtener también una posición de ¿qué? De poder, de reputación, de autoridad, estar en eminencia. Y el medio también para llegar ahí es como que ¿cuántos alguna vez han escuchado de algún político que llegó a un puesto político sentado viendo la tele? La realidad es que pues hay cosas que hay que hacer para llegar ahí. Y todos sabemos cómo funciona, y hay que moverle aquí, hay que moverle allá, hay que hacer esto, hay que ir al otro, hay que ir a llevar esto, hay que salir en fotos así, hay que codearse con no sé qué. Y es como que todo un camino de hacer muchas cosas para llegar a la posición de poder, para llegar a la posición de aceptación. Y una vez más, es llegar a esa cumbre por medio de una sinfín de acciones y de cosas que tienes que hacer. Llegas al poder por medio de lo que haces. Entonces, si tú lees lo que está sucediendo en este momento de la historia, vas a ver que atrás, si tú empiezas a leer para atrás de Marcos 8, vas a ver que justamente eso estaba sucediendo. Jesús venía hablando del reino de los cielos, Jesús venía hablando de la voluntad de Dios, Jesús venía hablando de su Padre. Y entonces llegan los fariseos y entonces empiezan a cuestionar quién es Jesús. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Y con qué autoridad haces lo que haces? Y le hacen esta frase, literal, estos son los versículos atrás. Le dicen: muéstranos o realiza una señal y entonces te creeremos. O sea, basado en las cosas que tú puedes hacer, nosotros vamos a asignarte un valor y vamos a definir quién eres basado en lo que puedes o no puedes hacer.
Y tú vas a ver que esto estaba sucediendo y Jesús le dice: haznos la señal, danos una señal, haz un truco, haz un milagro, haz algo diferente. Y Jesús dice: la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Sí, y bola de ballenas, no se crea. La señal de Jonás, ¿cuál es la señal de Jonás? Que 3 días estuvo en el vientre del pez y luego salió, y estaba Jesús hablando de la cruz. Este tercer día en el que Jesús resucitó. Pero luego también vamos a ver que no solo los fariseos le decían a Jesús: haz algo para asignarte identidad y valor. Vamos a ver en Lucas 23 versículo 8, dice: a Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús. Y tú dirías: wow, el Herodes es tan devoto, es tan cristiano. Él se encendió en alegría por ver a Jesús. Y dice: porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo, que realizar un milagro. Entonces Herodes, le llevan a Jesús a Herodes, y Herodes ve a Jesús y: hey, ya te quería ver, Jesús, ¿qué puedes hacer? A ver, haz un truco, a ver, haz un milagro, haz algo, entretenos. ¿Qué va a pasar? No sé, saca un conejo de un sombrero, o haz algo, no sé, ayúdanos. Y Jesús no hace nada. Y Herodes dice que se aburre y se lo regresa a Pilato. Y vamos a ver en estas dos esferas de la sociedad la misma historia. Entonces la misma historia es esto: basado en lo que puedes o no puedes hacer, es el valor o la identidad que se te va a asignar. Y esta es la levadura de los fariseos y esta es la levadura de Herodes, la misma. Y sabes, hoy en día, en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, no solo existe la levadura de los fariseos o la levadura de los Herodes. Hay muchas levaduras que pueden venir a nuestra vida. Hoy actualmente estamos luchando con diferentes levaduras. Por ejemplo, la competencia laboral para encontrar un puesto, un aumento de sueldo, reconocimiento en la empresa, que me den un aplauso al final de un proyecto y que salga mi nombre como el empleado del mes o el trabajador con honores, no sé. Y entonces es una competencia laboral basada que si yo hago muchas cosas voy a ser aprobado, aceptado y reconocido. Lo vemos en la competencia social también, ¿verdad? ¿Y qué carro traes? ¿Y en dónde vives? ¿Y cuál es tu código postal? ¿Y rentas depa o es tuyo? Y entonces son estas estándares de qué tantas cosas sabes hacer o puedes hacer, basado a ver qué tan grande eres, o no sé qué expresión utilizar. Lo vemos en redes sociales, ¿no? Es: oye, mira, está bien padre esta cuenta. Sí, ¿cuántos seguidores hace? ¿Cuántos tiene? No importa, o sea, está padre la cuenta. No, porque basado en la cantidad del contenido que ha hecho y la gente que ha respondido y los likes y los seguidores, es basado es qué tanta influencer es la persona, o qué tan no influencer. Entonces, basado en los seguidores, en los likes, o si tiene una palomita azul o no la tiene, es como wow, ¿verdad? Y entonces si te llega un mensaje de fulano diciéndote qué padre tu camisa, no importa. Pero si ves un mensaje en tu inbox de Instagram y tiene una palomita azul, es como: un artista me escribió, ya soy importante, porque me llegó un mensaje. Y luego nada más parte cuenta que era spam, ¿no? Te escribe Daddy Yankee: oye bro, necesito lana, me endeudé, ¿me puedes depositar en el Oxxo? Y tú: wow, qué raro que Daddy Yankee necesite de mí. Y lo vemos en las esferas de la economía, las finanzas. Y me llama la atención que acerca del dinero, la pregunta que hacemos es: oye, ¿cuánto dinero haces? Haces. Es más común decir ¿cuánto dinero haces? A decir ¿cuánto dinero tienes? Es muy raro, pero decimos hacer. Y están todas estas esferas diciendo aquellas cosas que haces. Y la levadura es la siguiente: haz un milagro para que yo pueda aprobarte y asignarte un valor. Voy a decirlo de otra manera: la enseñanza de esta levadura es la siguiente: lo que haces determina quién eres y lo que vales. Esa es la levadura que se nos grita desde nuestra infancia. Teníamos a Aria recién nacida ¿y qué gracias hace? Yo: espérate, pues no es un perro, ¿verdad? O sea, sit, Aria, o sea, vueltas, o sea, no hace gracias. No, pues no hace gracias, o sea, no es un perro otra vez. Ay, no, pues que la tiro, o sea, que. Y luego crecen, ¿verdad? Y luego a mí me encanta ver estas en las primarias o en las fiestas de Navidad. Y
mi hijo ya sabe saxofón, está en natación y sabe inglés y chino mandarín porque sí, pues mi hijo sabe tocar la flauta, sabe, y es esta competencia de ver qué niño sabe hacer más para ver qué niño es el bueno, ¿verdad? Cuál es el campeón de todos ellos. Y luego mi hijo sabe natación, sabe judo, sabe básquetbol, wow, ¿verdad? Entonces es como que tienes que hacer cosas. Y luego, bueno, crece y ahora la adolescencia, ¿verdad? Y la adolescencia es qué tantas cosas yo lo haces, ¿verdad? Así que, ay, estás bien loco, te vale, wow. Y el chavillo soñado porque hizo una ridiculez, ¿verdad? O manejó bien rápido y wow, todos estamos asombrados. Eres Toretto en Monterrey. Wow, un aplauso al joven que supo usar el mofle. O yo me acuerdo, ¿no? En la adolescencia me tomé una botella, carnal. Un aplauso al chavito que se tomó la botella. Súper bien. Algunos se quedan ahí como Peter Pan, ¿no? Se atoran en el tiempo y llega la juventud y siguen ahí. Yo me acuerdo en la carrera todavía, me eché 3 botellas, carnal. Súper bien. Que te aplaudo, te pongo un pedestal, te haces un héroe de la humanidad. O sea, ¿y qué? Pero es como, mira todo lo que hago, todo lo que puedo hacer. Y bueno, llegamos a la adultez y la pregunta pues casi siempre es que, hola, mucho gusto, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué haces para saber quién eres? Como si lo que haces te asigna un valor y una identidad, ¿verdad? Y es como que, ¿y qué haces? No, pues nada, a mí me da risa esa pregunta, ¿no? Me da mucha risa esa pregunta. Cuando veníamos de Tijuana para acá, yo venía manejando en la camioneta y lo era cuando la pandemia estaba en su punto, así que los diferentes estados de México se sintieron autónomos y cerraron sus fronteras. ¿Alguien se acuerda de eso? O sea, ya no podías ir a Saltillo porque ahora resulta que Monterrey o Saltillo ya somos independientes de Coahuila. Y me tuve que ir por México y por fronteras cerradas, etcétera, y no pude darle por Chihuahua. Me tuve que venir por todo lo que es Sonora y luego Mazatlán, que es Sinaloa, sí fueron a la escuela. Y entonces Durango, y hace cuenta que había retenes, me tocó como 1 o 2 así de la policía y del gobierno. Todos los otros retenes pues eran de otra cosa. Y la pregunta era, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Y siempre a mí me incomoda un chorro eso. ¿Qué les explico? Pues mira, a mí una vez en un retiro Dios me habló y sí, bien complicado. ¿Qué haces, no? ¿Quién eres? Y a veces así, cuando es algo así meramente de trámite, les digo, no, pues soy empleado de mi Señor Jesucristo. Soy un esclavo, les voy a poner, un esclavo de mi Dios. Pero es esta pregunta, ¿qué haces para saber quién eres? Y esa es la levadura. Y entonces Jesús no dice, super padre la sociedad. Jesús dice, atención, cuídense. Atención, cuídense. Cuídense de las cosas, de basar su identidad, su seguridad, su plenitud, basado en lo que pueden hacer, en todo aquello que pueden hacer. Y quiero volver a leer un fragmento de Marcos, porque mira, está súper chistoso. Dice, los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan. ¿Qué hicieron? La regaron. Se les olvidó un pan, se les olvidó la comida. Y mientras cruzaban el lago, Jesús les dijo, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Y al oír esto, se inicia una discusión entre discípulos porque no habían hecho lo correcto. O sea, ¿por qué no habían traído pan? Y Jesús supo lo que hablaban y les dice, ¿por qué discuten por no tener pan? Te lo voy a poner en otras palabras. Jesús está diciendo, hey, lo que ustedes hacen o no hacen no los define. Esa es la enseñanza. Jesús está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y los discípulos estallan y dicen, se me olvidó el pan, la regué, no puede ser. Pedro, te dije que no se te olvidara. Sí, no, pero es que tú eres un menso, siempre se te olvidan las cosas. No se me olvidó, es que Judas es un rata, él nos sacó la lana y ya no pude comprar el pan para el camino. Y Judas, ¿qué pasó? Claro que no, yo todo bien, yo aquí estoy administrando. No, hombre, te pasas. Ay, ¿qué va a pensar Jesús? Que la regamos. Y luego en 2000 años, cuando estén leyendo esos versículos en Central, ¡qué oso! Van a decir que éramos bien olvidadizos, que éramos inconvenientes,
incompetentes, que no somos buenos discípulos, que no somos gente estructurada, gente planeada, gente competente. Y entonces me llama la atención cómo Jesús les dice: cuídense de esto, y ellos se enganchan con sus rollos. Y literal Jesús les dice: cuídense de esto. Y el segundo es lo que pasa: no, la regué, somos malos discípulos. Se empiezan a pelear basado en sus problemas de inseguridad, diciendo: cometimos un error y Jesús nos va a regañar, o Jesús nos va a despedir del trabajo de ser discípulo. Qué tonto, ¿por qué se me olvidó? Si ya sabía que el Judas nunca hace nada, ¿cómo no pensé? Y sabes, está muy interesante como una frase de Jesús, parábola, termina una discusión que Jesús tiene que detener. Y me llama la atención porque lo dijimos hace un momento: esa es la característica de la levadura, ¿no? Inflar las cosas. Como una enseñanza hizo que un problema se inflara a un punto en donde Jesús tuviera que decir: hey, párenle, no pueden estar así. Se infló, se volvió grande. Y vemos que todo lo que sucede aquí se infla. Y sabes, esta es la característica de esta levadura de la que estamos hablando. Cuando yo creo que lo que yo soy o lo que yo valgo depende de lo que hago, la levadura va a entrar a mi corazón y va a inflarme. Ahora, digo literal, ¿verdad? Ya andamos algunos ya yendo al gym para desinflarnos. Pero en un sentido espiritual, ¿qué pasa si yo creo que yo soy lo que hago, y lo que hago son errores, y lo que hago son equivocaciones, y lo que hago es no da el ancho, no llega a un estándar, no se logra? Entonces, ¿sabes qué? No solo voy a decir: chin, no me salió, tengo que ser mejor. Chin, no lo hice bien, creo que puedo aprender a hacerlo bien. Ay, no me salió, no pasa nada, lo volvemos a intentar. No, si yo hago que lo que yo soy, lo que valgo es en lo que hago, la levadura va a entrar a mi corazón. Y si no me salió, la levadura no me va a dejar pensar solamente: chin, no me salió, a la próxima lo intento. La levadura va a entrar a mi mente y a mi corazón, y se va a traducir como: chin, no me salió, no sirvo para nada, se me hace que voy a renunciar, esto no es para mí. Hay gente que lo puede hacer mejor que yo y yo no valgo. Quizá nunca nadie me va a ver y nadie va a reconocer que aquí he estado fielmente y que yo puedo. No, se me hace que ya ni lo voy a intentar, porque qué miedo volver a fallar y equivocarme. No me va a salir, soy un tonto, esto no es mío. ¿Qué estoy haciendo? Soy un ridículo. Estoy tratando de tomar un rol que ni me pertenece a mí, porque yo no soy y entonces la levadura te está inflando lo negativo, lo que no te sale. No sé cuántos se identifican con esto. Yo una vez se me vino a la mente, estábamos en una temporada un poco complicada de nuestras vidas, Andrea y yo, y estaba así yo bien derrotado, y estábamos en nuestro depa y hace muchos años, y un día volteé y le dije a Andrea, así, o sea, era un problemilla ahí, ¿no? Y yo le digo a Andrea: la Biblia dice que Dios le da un talento a unos, 2 a otros y 5 a otros. Quizá solo tengo uno y estoy tratando de tomar el rol de alguien que tiene 5 talentos. ¿A qué le tiro? Y Andrea: ay, bájale. Cálmate, talentos. Hasta bíblico lo hice. O sea, mi derrota le puse versículo. Lo inflé. Pero sí, es cuando para lo malo, pero sabes, también para lo bueno, la levadura hace lo mismo. ¿Te salió? Claro. En Central celebra, ¿no? Celébrenme porque miren cómo lo hice. De nada, Señor. Si quieres te enseño, La verdad no ha sido fácil, pero mira, la gracia de Dios te fortalece. No, yo estaba así como tú, pero mírame, o sea, la gracia de Dios, mira, el producto terminado. Y entonces la levadura también me infla para el otro lado. Entonces, o la levadura me quiere llevar a las alturas, o la levadura me quiere llevar a las profundidades, porque lo bueno me lo exagera y lo malo también me lo exagera y me quiere llevar al fondo. Y esa es la característica de la levadura: tomar algo e inflarlo. ¿Sabes que estos 2 años de pandemia han sido levadura? Y por eso hay tanta ansiedad, y por eso hay tanta cosa.
Y por eso hay tanto temor y por eso hay tantas cosas, porque todo se infló. O sea, no sé cuántos lo vivieron, pero si todo era, ya se acabó el mundo, o sea, todo era apocalíptico. Yo me acuerdo que me despedía de Andrea para ir al Walmart, ¿verdad? Amor, siempre te amé, voy a ir al Walmart, si no vuelvo, te amo, y dile a Aria cuando sea grande. O sea, casi grababa un video de despedida, porque era un temor que nos sobrepasó a todos. Y luego todo empezó a tomarse bien personal y luego todo era protesta. Y si me explico, era como que, oigan, ya hay medicinas. No, no hay medicinas. No voy a tomar medicina porque yo no voy a tomar medicina y Bill Gates me quiere contaminar y todo. Y lo otro, bueno, ok, o sea, tranquilo. Bueno, pues por lo menos ponte un cubrebocas, quizá ayuda. No, porque el dióxido de carbono se me va a meter al cerebro. Y como que todo estaba inflado. O sea, yo estuve un tiempo en Japón hace muchos años, historia literal, y los japoneses usaban cubrebocas, normal. Yo ya había visto la sociedad en cubrebocas y es por higiene, etcétera, etcétera. Una cultura muy chida, por cierto. O sea, si les da gripa a ellos se ponen cubrebocas. Entonces no era así, y luego de repente resulta que en la pandemia el cubrebocas era para controlarnos el cerebro. Entonces yo no sé, no importa si piensas o no, no estoy yo predicando de qué postura es la correcta, solo estoy diciendo como cosas cotidianas se inflaron demasiado. Entonces yo no sé cuántos identifican esto, pero creo que es importante, como Jesús lo dijo, atención. Yo tengo que prestar atención a la levadura que hay en mi vida, a todo aquello que está inflando cosas que no deben de estar en mi vida. Estoy colaborando en un proyecto y tengo la bendición de ser parte, y tiene que ver con recursos para iglesias y plantación de iglesias y lo que sea, y estoy ahí siendo parte de un equipo. Y luego sucedió algo y le dije a mi esposa, no, se me hace que quizá ellos vieron cierto potencial en mí para cumplir ciertas expectativas, pero la verdad no tengo el tiempo, y ahora con el bebé no voy a poder cumplir esas expectativas. Voy a hablar con mi jefe, y lo invité a comer y estaba hablando con él. Y dije, oye, mira, quizá por esto que me dijiste puedo pensar que puedes ver cierto potencial, que yo pueda cubrir estas áreas. Y la realidad es que yo quisiera de una vez decirte que si hay esa expectativa, realmente ahorita no pudiera. O sea, yo quiero de una vez, si necesitas a alguien que lo haga, que no pienses en mí, porque no quiero quedarte mal y quiero ser muy real con hasta dónde puedo llegar, porque pues la iglesia, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y se me quedó viendo. Me dijo, te digo algo, amigo. Digo, es amigo mío, es cercano. Me dice, estás pensando mucho de ti, ni vi ese potencial y ni estaba esperando eso de ti, Me dice, si yo fuera tú no pensaría tan arriba de mí mismo. Y yo sonreí, ay, qué padre. Me dijo, bájale pues. Yo, no, pues gracias, la verdad, sí, qué pena. Ojalá nadie se entere. Y fue hace, lo bueno es que fue hace un chorro, fue hace como 3 semanas. Y quiero ir terminando con esto. Y el mismo ejemplo del pan, me quiero ir un poquito más atrás. Y está tan plasmado en nuestra vida y tan plasmado en nuestra sociedad, que aquí ya estamos en cuando todo estalla acerca de eres lo que haces o vales lo que puedes o no puedes hacer. Pero antes, regresándome un poco a Juan 6, cuando Jesús multiplica estos panes para estas 5,000 personas. Fíjate cómo sucede esto. Jesús multiplica los panes, multiplica los peces, 15,000 personas se alimentan. Es un milagrazo. Sí, la realidad, cuando llegue al cielo y allá se pase lista, yo les voy a decir, espérame, o sea, yo necesito ver cómo lo hiciste. O sea, yo no sé si tenían un pan y 2 panes, o de repente seguía saliendo como la ensalada, ¿sabes? Como cuando pides una ensalada y la lechuga no deja de salir, o sea, siempre sale y sale. Yo no sé si salían, o sea, yo no sé cómo se multiplicaban, pero se multiplican, todos comen hasta saciarse, sobran 12 cestas. Y luego la gente, Jesús se va de ahí, la gente se sube a barcas y los siguen. Y sería una buena predicación decir,
súbete una barca, ¿no? Y que la predicación sea hasta donde tengas que ir para llegar donde está Cristo. Pero la realidad es que llegan y Jesús les dice: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que el Padre puede darles, el Hijo del Hombre. Pues, y fíjate esto, y Jesús dice: pues Dios el Padre me ha dado su sello de aprobación. Y Jesús saca el tema de la aprobación delante de gente que está buscando algo. Y Jesús dice: hey, no, no es lo que puedes tocar, no es lo que está aquí en la tierra. Buscas y empeñas tu fuerza y tu energía en cosas que perecen para buscar ¿qué? Y Jesús dice: aprobación. Yo la tengo, la de mi Padre. No la busques en estas cosas. El Padre nos da su aprobación. Y luego fíjate, continúa, dice: oh, nosotros también queremos, y fíjate, realizar las obras de Dios. Dice Juan 6:28. Jesús les acaba de decir: no son lo que puedes hacer, no son tus obras, no es tu desempeño. No busques aceptación ni aprobación, ni valor ni identidad en el pan, en el trabajo, en tu dinero, en tu código postal, en tus amistades, en tus relaciones, en tus habilidades. Es que es Dios quien nos da el sello de aprobación. Búsquenlo a Él. Y ellos: ok, ¿qué tenemos que hacer? Y es como, no conecta lo que está diciendo Jesús. Y uno cuando lee eso dice: ay, qué brutos. Pero ¿cuántos saben que no podemos ser tan duros con ellos? Porque cuántas veces nos vemos en la misma situación. No eres lo que haces o no puedes hacer. Y ahí andamos una y otra vez queriendo agradar a Dios por medio de nuestras obras. Y andamos una y otra vez buscando la aprobación de los hombres. Y andamos ahí una y otra vez buscando que me pongan la estrellita en la frente o que me reconozcan en el trabajo. Y ahí andamos buscando una y otra vez, a pesar de que ya hemos escuchado que se trata de Cristo Jesús. Y Jesús les dice: es el Padre quien me ha dado la aprobación, no los milagros que puedo hacer. Es lo que está diciendo Jesús. No es porque multipliqué el pan que yo recibo aprobación, es que yo la recibo de mi Padre. Y fíjate bien, hijo, ya está, es un colmo este versículo, porque dice: nosotros queremos también realizar las obras de Dios. Contestaron ellos. Y la pregunta es: ¿qué debemos hacer? Otra vez, ¿qué debemos hacer? Y Jesús dice: ok, ¿no entendieron? Vámonos más explícitos. Vámonos explícitos. Y Jesús dice: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Eso es lo único. Versículo, en serio, para arrancarse el cabello de coraje. Lo único que Dios, okay, ¿qué hacemos? Quiero aprobación. ¿Qué hacemos para realizar lo que tú haces? Y Jesús dice: hey, no es los milagros lo que me da la aprobación, me la da mi Padre. No se empeñen en eso, el Padre les puede dar la aprobación. Pero es que también queremos realizar las obras de Dios. Queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Otra vez, y Jesús se va más explícito: lo único que Dios pide de ustedes es que pongan y depositen sus convicciones y su fe en mí. Que tengan fe en lo que yo he hecho. Siguiente versículo: si quieres que creamos en ti, le respondieron, pues muéstranos una señal milagrosa. Y termina el versículo: ¿qué puedes hacer? ¿En serio? O sea, si yo fuera parte de la Trinidad y fuera una tetranidad, ¿verdad? Si fuéramos 4, yo sí si volteo y: Padre, perdón, y les tiro un rayo, ¿no? Y ya me expulsan de ahí, ¿no?
No, pues no puedes trabajar aquí. ¿Cómo? Pero te fijas que, o sea, el hecho de que ellos no pueden procesarlo habla de lo arraigado que está en su corazón. Está profundamente arraigado, y a pesar de que Jesús les dice, no es por ahí. Ok, ¿qué hago? No es por ahí. No, pero ¿qué hago? Que no es porque, sí, ok, haz algo tú y vemos a ver qué puedes hacer, qué puedes hacer tú. Igual que los fariseos, igual que Herodes, una y otra vez. Lo único que Dios quiere que hagamos es que creamos y que nuestra fe esté puesta en Él y no en nosotros, no en nuestra capacidad, no en nuestras obras, no en lo que hacemos o no. Y después de estos versículos que no voy a leer por cuestiones de tiempo, Jesús les dice tal cual: coman mi carne y beban mi sangre. ¿Qué está diciendo? No es lo que puedas hacer, es que yo more dentro de ustedes. Cómanme, bébanme, yo quiero habitar dentro de ustedes. Lo que está diciendo Jesús es: entiendan, no es lo de afuera, es lo de adentro. Yo no vine a hacerte más talentoso, vine a transformar tu corazón. Yo no vine a poner un estándar para que encuentres aprobación. Yo vine para que sepas que tú eres aceptado por medio de mi sacrificio. Yo no vine a lidiar con las cosas de afuera, yo vine a transformar las cosas de adentro. Y cuando entendemos que no es lo de afuera que nos da valor o identidad, entonces y ponemos nuestra fe en lo que Jesús hizo, es que empezamos a experimentar la verdadera libertad. Porque ya sé que mi valor no está en quién soy o qué hago, está en Él. Y sabes, quiero terminar con esta idea. ¿Y por qué no nos ponemos de pie para terminar orando? Venimos de Semana Santa y hay algo muy interesante. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, colgado en este madero, a los últimos minutos de su vida, a punto de exhalar su último aliento, Jesús dice algunas palabras, dice algunas cosas. Y una de las últimas palabras de Jesús antes de morir, antes de este momento de la cruz, Jesús alzó su rostro y dijo: Padre, iniciado es. No dice eso nuestra Biblia. Padre, ya avancé la mayoría, ahora que ellos le sigan. Padre, pues ánimo, discípulos, ya le avancé tantillo. Ánimo, échenle ganas, denle con todo. Puro pa'lante, discípulos. Y para atrás ni para agarrar vuelo. Perdón, Señor, desprestigiando así un momento sagrado. Pero Jesús no dijo: iniciado es, avanzado está, ánimo, cumplan todo lo que falta, prepárense para todo lo que sigue. Jesús dijo: consumado es, hecho está, ya se acabó, ya se hizo, ya se cumplió, ya se terminó. ¿Qué quiere decir para nosotros? Ya no hay nada que tú y yo podamos hacer para agregarle, para sumarle, para embellecerle, hecho está. De tal manera que consumado es, lo que hace es que quita mis obras de la ecuación. Y Jesús no me dice: deja de hacer, comienza a ser. Haya tu identidad en mí. Y creo que este es un mensaje adecuado para una cultura como la de nosotros, regios, espíritu emprendedor, prósperos, trabajadores. Hacer. Buenísimo, hagamos. Y como iglesia, hagamos. Pero no confundamos que cuando hagamos no sea para hallar aprobación ni para hallar valor o identidad. Lo hacemos porque ya tenemos valor. Lo hacemos porque ya tenemos identidad, y lo hacemos porque Jesús ya nos dio la victoria, y solamente estoy extendiendo esa victoria que fue entregada a cada uno de nosotros hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y resucitando de entre los muertos al tercer día y triunfando sobre la muerte. Así que cierra tus ojos ahí y medita en tu corazón. ¿Cómo sabes cuando vives
hallando identidad y valor en lo que haces y no en lo que eres, es que vives constantemente en un sentido de insatisfacción, de que no eres suficiente, de que no eres, de que necesitas que alguien te aplauda, necesitas que alguien te reconozca, necesitas que alguien te voltee a ver, necesitas que alguien te dé una palmada en el hombro, necesitas que alguien te preste atención. Es porque estamos buscando esto, pero el día de hoy yo quiero decirte: encontramos en Cristo Jesús el sello de aprobación por lo que Él es y lo que Él hizo, y Él nos extiende esa gracia y esa misericordia, de modo que, como dijo Pablo, somos aceptos en Él, somos aceptos en el amado si ponemos nuestra fe y nuestra mirada en lo que Él hizo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esta verdad se asiente en nuestro corazón y que podamos vivir la libertad, que podamos vivir en la plenitud de saber que nuestras obras solo son una respuesta, solo es una respuesta obvia de una obra perfecta. No estamos tratando de ganar, no estamos tratando de completar, no estamos tratando de agregarle a lo que tú ya hiciste. Estamos respondiendo en gratitud y en un sentido de adoración con nuestra manera de vivir por todo lo que ya nos diste en la cruz del Calvario, Señor. Te damos tantas gracias y yo te pido que nos cuides de la levadura. Yo te pido que nos cuides de esta idea, de estas ideas, de estas presiones, de estas enseñanzas de la sociedad, de inflar todas las cosas y que viene a corromper y a contaminar lo que tú ya has hecho puro en nosotros, Señor. Yo te lo pido y te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Y todo central dice: